El Dunkerque fue un acorazado, cabeza de la clase Dunkerque, perteneciente a la Armada Francesa. Concebido como acorazado rápido junto a su gemelo, el acorazado Strasbourg en la década de los 30, en sustitución a la pérdida del France, un acorazado de la clase Coubert perdido en 1922. Su diseño, inspirado en la clase Nelson, fue concebido para contrarrestar a los clase Deutschland de Alemania. El Dunkerque fue construido como resultado del plan de mejoramiento naval francés de entre 1917 a 1920 y que cayó bajo las restricciones del Tratado Naval de Washington, que autorizaba a Francia para construir hasta 5 acorazados con un desplazamiento de 35.000 toneladas para equilibrar a los clase Deutschland de la Alemania del Reichswehr. El almirantazgo francés intentó unir el concepto de un crucero de batalla con la potencia y blindaje de un acorazado, tomando la experiencia británica de la clase Nelson, en especial con respecto a la disposición en la sección delantera de la artillería principal. Sin embargo, se instalaron torres cuádruples en vez de triples que permitían un ahorro en acero y favorecía el que no podría resistir un impacto superior a un calibre similar o superior de 300 milímetros. En el momento de su botadura en 1935, fueron calificados como cruceros de batalla. Fueron considerados superiores a los clase Deutschland y a la clase Scharnhorst de Alemania. No así con los clase Littorio de la Regia Marina italiana, y su diseño tuvo que ser reestudiado para concebir la mejorada clase Richelieu. Su chimenea poseía un característico sombrerete y un hangar a popa con 4 hidroaviones Loire 130, una única grúa a babor y una catapulta en el castillo. Las torretas cuádruples fueron objeto de discusión por parte de la oficialidad francesa, ya que un impacto en cualquiera de ellas inmovilizaba a la otra, ya que estaban en tándem. En caso de retirada, los clase Dunkerque solo oponían las 2 torretas traseras de 130 milímetros, diferencia con la clase Nelson. Su blindaje de 335 milímetros en la cintura acorazada y 260 milímetros en las torretas fue considerado suficiente, pero discreto frente a impactos de su mismo calibre. El Dunkerque tomó parte en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial con base en el puerto de Brest, formando filas con unidades británicas en la cacería de buques de guerra alemanes como el acorazado de bolsillo Graf Spee y los cruceros pesados alemanes Scharnhorst y Gneisenau después que estos hundieran al HMS Rawalpindi. El Dunkerque, fuertemente escoltado, realizó una misión especial transportando el oro del tesoro francés al puerto de Halifax para su resguardo en Canadá y escoltando a su regreso a tropas canadienses embarcadas hacia Brest. La rendición de Francia los confinó en la base de Mazalquivir junto a su gemelo Strasbourg. Estas unidades estaban bajo el mando del almirante Jean de Laborde. Cuando Francia se rindió a los alemanes firmando el armisticio, Gran Bretaña temió que la Francia de Vichy entregara estas unidades a Alemania o Italia y por tanto fueron considerados como unidades enemigas, y Churchill ordenó la operación Catapulta, cuyo objetivo era neutralizar a la flota francesa. El 3 de julio de 1940, la flota inglesa comandada por el vicealmirante James Somerville a bordo del HMS Ark Royal y acompañados por el HMS Hood, el HMS Resolution y el HMS Valiant, más una flotilla de destructores, bloquearon el puerto de Mazalquivir y combinaron a la flota francesa a su rendición. El tiempo que se concedió para poder entregarse sirvió para que el Dunkerque y el Strasbourg pudieran levantar presión. La respuesta fue negativa por parte del almirante francés, Marcel Gensoul, y al momento de abrir fuego, los ingleses iniciando la batalla de Mercelquevir. Strasbourg logró salir del puerto, siendo machacado por la artillería, pero cañoneando con todo a la flota inglesa, y aunque recibió impactos de 381 milímetros de parte del HMS Hood, lograron zafarse del acoso británico y salieron al mar abierto. El Bretagne resultó alcanzado y uno de sus pañoles explotó, el crucero escoró y se hundió con más de 1000 tripulantes a bordo. El Dunkerque no pudo salir a mar abierto y embarrancó de proa tras un molo, aunque su artillería respondió a los ingleses. Después de realizarse un reconocimiento aéreo, Somerville consideró cumplida la misión y se retiró. El Dunkerque solo estaba superficialmente dañado y el almirante Gensoul cometió el error de radiar la situación del acorazado, lo que fue captado por los ingleses. El 6 de julio Somerville a bordo del Ark Royal decide terminar la tarea y ordenó un ataque aéreo con Fairey y Swordfish armados con torpedos para acabar con el Dunkerque. Los torpederos sorprendieron al Dunkerque en faenas de retiro de municiones, teniendo arbolado al TRNV a su costado para auxiliar en esas maniobras. El TRNV resultó alcanzado y voló por los aires, dañando al Dunkerque, ocasionándole una vía de agua que lo llevó a sentarse en el fondo. El Dunkerque tuvo unas 210 bajas, además de los del TRNV. Finalmente es reparado el secreto por los franceses y zarpa el 19 de febrero de 1942 en el más absoluto anonimato y logra llegar al puerto de Tolón a finales de 1942, declarado zona libre por Alemania, entrando en dique seco para reparaciones.
En noviembre de 1940, la OKW alemana concibió un plan en caso de que el régimen de Vichy se rindiera a los aliados, planificando el apoderarse de la flota en los puertos, llamado Operación Lila. Pero la aparente estabilidad del régimen de Vichy dejaron dicha operación suspendida hasta 1942 cuando los aliados invadieron el norte de África. El 27 de noviembre de 1942 la OKW activa la Operación Lila y la Wehrmacht, junto a un destacamento de la Kriegsmarine, alcanzó el puerto de Tolón en procura de los 80 buques de guerra franceses fondeados allí. Pero la mayoría de estos fueron barrenados, saboteados e inundados hasta la borda por sus tripulaciones, transformándolos en inoperativos por orden del almirante Jean de Laborde. El Dunkerque se hundió al lado del muelle de amarre. Los restos de los buques franceses fueron entregados a Italia como botín de guerra. Tanto el Dunkerque como el Strasbourg eran para entonces mera chatarra. Incluso al Dunkerque se le intentó reflotar en 1944, pero fue objeto de un bombardeo que lo tornó en irrecuperable y permaneció en aguas someras hasta 1958, año en que fue desguazado. Su gemelo el Strasbourg no corrió mejor suerte, fue reflotado en 1943 y los italianos intentaron hacerlo operativo, pero los trabajos se extendieron demasiado, condenándolo a ser un buque blanco hasta su desguace en 1955. Las características principales son: desplazamiento, 26.500 toneladas estándar, 36.000 toneladas a plena carga. Eslora, 214,5 metros. Manga, 31,1 metros. Calado, 8,6 metros. Armamento, 8 cañones de 330 mm 50, modelo 1931, 16 cañones de 130 mm 52, modelo 1930, 8 cañones de tiro rápido 37 mm 50 de CA, modelo 1933, 32 ametralladoras de 13,2 mm 76 de CA, modelo 1929. Tripulación, entre 1.381 y 1.431 oficiales y marineros. Propulsión, 4 turbinas Parsons. Potencia 112.500 caballos. Velocidad 31 nudos máximo, pruebas de mar. Autonomía 13.900 kilómetros a 10 nudos. Aeronaves 4 hidroaviones.